Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos un año más al cuarto Congreso de INDOC, el Congreso de Innovación para la Investigación y la Docencia. En esta ocasión vamos a entrevistar a un profesional y a un docente, a don Damián Tuset de Varela, que es funcionario público, adscrito a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero nos interesa no solamente por su perfil profesional, sino también académico. Su especialidad fundamentalmente es la inteligencia artificial, trabaja en temas también de ciberseguridad. Dentro de su formación ha hecho varios máster, entre los que destaca el máster de Ciencia y Derecho de la UNED y actualmente también realiza funciones de asesoramiento, es asesor en materia de inteligencia artificial en Linkspot, una empresa dedicada completamente a estos temas. Buenos días, Damián. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar esta invitación. Y lo primero que nos gustaría un poco que compartieras con nosotros es, bueno, esta inquietud o esta nueva tendencia que hay de que todo el mundo habla de inteligencia artificial, saber un poco qué es la inteligencia artificial y ahora después, si te parece bien, vamos a desarrollar un poco pues, su aplicación en el sector que nos ocupa. ¿Qué es la inteligencia artificial, Damián? Vale, bueno, antes de nada, Víctor, muchas gracias por la entrevista y por recibirme. Y efectivamente, bueno, la inteligencia artificial, antes de nada, no es algo que sea nuevo, es algo que lleva mucho tiempo desarrollándose, mucho tiempo estudiándose. Lo que pasa es que, y ahora podemos analizar eso, un subtipo de inteligencia artificial se ha puesto en manos de la gran mayoría y entonces que la gente empieza a hablar de este sistema, ¿no? De la inteligencia artificial. Pero como digo, es algo que viene mucho tiempo por parte más del campo de la computación, de la informática estudiándose y ahora es que hay este interés por generalista, digamos, ¿no? Podemos definirla y esto, con riesgo de equivocarme, porque las propias normas que existen actualmente no llegan a un acuerdo. De hecho, el reglamento europeo, que es la primera gran norma a nivel mundial en materia de inteligencia artificial, el primer escollo que encontraron fue definir lo que es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo puedo dar una definición para entendernos entre nosotros, entre el público, pero realmente no hay una definición cerrada de esta herramienta, ¿no? O de esta tecnología. Entonces podemos definirla como aquella tecnología que en base a unos parámetros, a unos datos que previamente le hemos suministrado, pues va a procesar esa información y va a obtener unos resultados o va a obtener unas conclusiones, ¿no? Es ese procesamiento de los datos que obtiene unos razonamientos lógicos. Entonces, eso sería básicamente el sistema de inteligencia artificial. Y ya dentro de ahí podemos hablar de sistemas más avanzados o menos avanzados. Aquellos sistemas que pueden aprender ellos solos, ellos mismos, otros que no, que simplemente con los datos están más limitados, ¿no? Bien, y sobre la base de lo que nos estás comentando, ya lo primero que nos viene a la cabeza es pues el amplio abanico de posibilidades y de aplicación de estos instrumentos, este instrumento, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Si nos podrías, tú que tienes una visión no solamente académica, sino también profesional, es decir, así de forma genérica, y después volvemos al tema de la educación y la investigación, ¿cuáles serían las aplicaciones o los desafíos que puede plantear? ¿En qué sectores fundamentalmente estás viendo ya que se está aplicando o que se está intentando regular para su aplicación? Sí, efectivamente. Se lleva aplicando hace mucho tiempo, por ejemplo, en tratamientos médicos. Que puede ayudar a pues, localizar o poder comprobar si va a haber algún tipo de enfermedad, por ejemplo, cancerígena, ¿no? Entonces, eso se lleva tiempo aplicando. En el ámbito de la Administración de Justicia, algo que puede parecer, o ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puede parecer que van más no van tan de la mano con la tecnología, y sí. De hecho, en España y también en Estados Unidos, me consta, bueno, de hecho, ahí hay muchas sentencias, que ahora podemos comentar algunas, la sentencia Loomis, que fue muy comentada, porque lo que hacía era, pues, predecir, ¿no?, de si una persona tenía riesgo de reincidencia. Esto es lo que se llama, ¿no?, la policía predictiva, ¿no? Y en nuestro caso, en España, por ejemplo, se lleva tiempo utilizando en los sistemas de violencia sobre la mujer. Es decir, ahí hay un sistema que es el Biogen, ¿vale?, que utiliza la policía y se introducen, y yo que he trabajado personalmente en los juzgados de violencia sobre la mujer, pues
veía los atestados de la policía y un poco cómo funcionaba esto. Se hacen unas preguntas a las víctimas y le dicen, bebía, le pegó anteriormente, trabaja, etcétera, ¿no? En función de estos parámetros, ¿veis? Son datos de sí, no, en función de las preguntas. Obtenía un riesgo. Riesgo alto, riesgo extremo, riesgo bajo para la Exacto. víctima. Luego, claro, venía el juez y el juez muchas veces la decisión que tomaba no tenía nada que ver con ese riesgo. A veces era riesgo extremo y decíamos, esto es riesgo extremo. Y luego no se daba el orden de protección. Por Qué ejemplo, interes- también ahí se ve un poco como no siempre acierta, ¿no? Ya, sí, que es muy interesante lo que has comentado. Oye, y una cosa que has puesto el ejemplo de Estados Unidos, pero ya que nos están escuchando también, oyentes de Europa, fundamentalmente, en el ámbito del contexto del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia en Europea, ¿ha habido algún pronunciamiento sobre el tema? Es decir, yo sé que en el Consejo de Europa están tomando sus medidas, están tomando sus pasos, pero no sé, a nivel jurisprudencial o en cuanto a las medidas, más allá del reglamento, ¿cuál es el marco que se está avanzando en Europa? Sí, en Europa, es decir, puedo hacer una introducción, si te parece, Víctor, Sí, por muy favor. interesante, que es cómo regular la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes prismas. Uno es el nuestro, el europeo, que es un punto de vista humanista, y luego tenemos el otro, que es el anglosajón, ¿no? Que es básicamente la autorregulación y, sobre todo, pues, medidas de soft law, ¿no? Luego también tenemos el otro, que es el Estado controlador, que es el modelo pues, asiático, ¿vale? Que ahí sí llevan tiempo regulándolo, pero por otros motivos distintos a estos dos modelos que decíamos. Y luego el resto de países que pues están un poco intentando, ¿no? Pues regularlo como pueden. En nuestro caso, hasta ahora teníamos una serie de medidas básicamente de soft law, ¿no? Cartas, declaración de intenciones, y ahora tenemos el reglamento ya, es decir, en breve ya se va a aprobar. Bueno, se ha aprobado, pero se va a publicar en breve y entrará en vigor en un par de años en su totalidad. Que es un reglamento que, si bien es europeo, y esto es muy importante, es un reglamento que se va a aplicar a todo el mundo, porque el reglamento lo que dice se aplica no solo a proveedores europeos, sino a cualquier proveedor del mundo que tenga efectos en la Unión Europea. Es Claro, decir, es evidente. más claro, porque con el Reglamento General de Protección de Datos no estaba tan claro, aunque luego sí ocurrió lo que se conoció como el efecto Bruselas. Aquí ya vamos ¿no? Es decir, está clarísimo. Entonces, es una ley, ¿no? Que se suele decir que la Unión Europea es una superpotencia legislativa. Y aquí es un ejemplo de ello. Entonces, tenemos el reglamento, luego tenemos dos directivas que también regulan de alguna forma la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de derecho de la competencia, ¿no? Que es la directiva de mercados digitales y la directiva de servicios digitales, que son un poco esto que decíamos de la superpotencia legislativa europea, que está muy interesada en el mercado digital. Entonces, estas tres normas, la directiva de servicios digitales, de mercados digitales, el reglamento de inteligencia artificial, junto con lo que ya teníamos, el reglamento de protección de datos, pues es un marco legislativo, ¿no? Que abarca todos los prismas de la inteligencia artificial. Y luego, desde el punto de vista más internacional, el Consejo de Europa está elaborando un tratado internacional en materia de inteligencia artificial, que eso ya sí tendrá fuerza vinculante, que ya están ultimando este acuerdo internacional. Ujú. Entonces también ese es interesante. Y Entonces, luego, sí, perdón, deducimos entonces que jurisprudencia todavía no ha habido sobre ese tema. claro, lo que iba a comentar efectivamente es eso, que no hay jurisprudencia, digamos, tan directa, pero sí hay alguna que viene un poco del Reglamento General de Protección de Datos, pero protección de datos se junta a veces con inteligencia artificial, ¿no? Porque decíamos los datos que se obtienen. Y si había un artículo en el reglamento que hablaba de pues, los datos automatizados, ¿vale? Entonces, hay una sentencia es decir, bastante reciente, que es donde se regula el scoring bancario. Es decir, donde se regula que mediante algoritmos pues te puedan dar un crédito o no, por ejemplo. Entonces, y eso es en base a unos datos que pueden estar sesgados, ¿no?
maltratados, digamos, esos datos. Entonces, sí ha habido una sentencia, como digo, reciente sobre esta materia que tiene que ver, vamos, tal cual sobre inteligencia artificial, no sobre el reglamento, porque aún no existía, pero Sobre datos automatizados y efectivamente. también relacionado también, no sé, con el principio de discriminación, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque Sí, también cuando hablamos de sesgos, efectivamente, que también eso es otro debate que podemos decir, ¿hacía falta el reglamento? Porque en Europa tenemos, ¿no?, distintos instrumentos sobre derechos humanos que realmente, pues, ya, quizás no hace falta ese ya. reglamento. Ya tenemos un marco bastante, ¿no?, cohesivo, coherente y completo sobre derechos humanos. Y yo creo que Y era un poco para no dejar ningún tipo de duda que también ahí había que aplicar el principio, ¿no? Digo, sí, porque llevas razón, porque en principio, más que instrumentos, había más que de sobra, ¿no? Como para claro, ello. Pero claro. interesante. Bueno, y entonces nos queda muy claro cuál es la situación en Europa. Me ha parecido muy interesante la referencia que has hecho en la sentencia de Estados Unidos, me parece muy interesante. Y ahora, bajando ya un poco al tema que nos ocupa, ¿cuál tú crees que podrían ser o cuáles son los problemas que tú que está planteando, que puede plantear, o las necesidades que plantea la aplicación, la irrupción de la inteligencia artificial? Porque ya es algo inevitable, es algo que está aquí ya y por lo tanto no es algo de querer o no querer utilizarlo, sino que está aquí ya. Es decir, ¿cómo crees tú que se tiene que hacer frente a esta situación en el ámbito de la educación y de la investigación, ¿no? Claro, esto es un tema muy, muy apasionante, muy interesante. Y efectivamente, a ver, en el ámbito de educación quizás es uno de los ámbitos donde somos más en general reacios a la irrupción de estas nuevas tecnologías, ¿no? Seguramente cuando apareció, pues, Internet y Google, pues muchos dirían, pues no hay que utilizar Google para buscar información, sino que hay que utilizar los manuales, coger el libro, abrirlo, como siempre, ¿no? Leerte el libro y luego escribirlo, pues vale. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, hay que entender lo que decíamos antes, lo que es la inteligencia artificial. Hay que entender que lo que nosotros estamos utilizando no es inteligencia artificial general, sino que es un subtipo de inteligencia artificial que se denomina inteligencia artificial generativa, que lo que hace es generar, como dice su nombre, pues generar nuevos elementos, en nuestro caso, que tienen que ver, ¿no?, con la literatura, de alguna forma. Es decir, nos dan una serie de mensajes para entendernos, pero también cuando hablamos de inteligencia artificial generativa es, por ejemplo, la música, ¿no? O vídeos también, que, por ejemplo, con música, pues está habiendo problemas con los artistas que están utilizando su voz y haciendo canciones idénticas. No podemos, no sé si la has escuchado alguna, pero no se puede diferenciar si la hizo el artista o quién Claro. la ha hecho. Y a veces mejores incluso, ¿no? A la gente le encanta. Peligroso. Bien, en nuestro ámbito nos saca que textos en base a lo que nosotros, a las instrucciones que nosotros le hemos dado. Entonces, una vez entendido que estamos ante un subtipo de inteligencia artificial, hay más tipos, insisto, un subtipo de inteligencia artificial que es la generativa, habría que formarse. Formarse para conocer los límites, conocer cómo se puede utilizar y conocer también por parte de las instituciones educativas, ya sea ámbito de educación superior o resto de instituciones, cómo pueden implantar estas herramientas, ¿no? Porque hay una tendencia a los centros educativos a prohibir categóricamente no, prohibido utilizar sistemas de inteligencia artificial, punto. ¿Realmente creen Ya, que sí. los alumnos no van a utilizarlo? Ningún alumno. Segundo, ¿hasta qué punto em, van a ser capaces de detectar, no detectar? Entramos en una problemática, yo creo que muy complicado. Hay algunos que serán muy fáciles de detectar por parte de los docentes, pero tengo alumnos, porque ya se ve que te ponen la mayúscula en cada palabra de los títulos o cosas, frases de ChatGPT, vale, pero hay otros textos que igual no. Igual un detector te dice que es de inteligencia artificial y no ha sido escrito por inteligencia artificial. ¿Quién resuelve esto? Nos ponemos a discutir con el alumno, decimos, lo has escrito con ChatGPT, Ah, por ejemplo. Entonces, el problema no es pequeño. Entonces, más que ponerse, ¿no?, desde el no, yo creo que habría que adoptar, pues, una posición de
regular internamente, establecer unas instrucciones de uso por parte de las instituciones de cuándo y cómo pueden utilizarlo los alumnos, y que si lo han utilizado, que luego hagan referencia a que, oye, pues aquí hemos utilizado una herramienta de inteligencia artificial, que no tiene que ser esta que todos tenemos en mente que he mencionado ahora, que existen multitud, ¿no? Imagino. Entonces, yo creo que sí que hay que adoptar ¿no? este enfoque más proactivo y menos prohibitivo. El reglamento que decíamos de inteligencia artificial de la Unión Europea, además me parece muy interesante, se enfoca en el uso que hacen los centros educativos de la inteligencia artificial. Es decir, el problema no está tanto en los usuarios que la utilizan, en este caso pueden ser los investigadores o los alumnos, sino que el problema donde se centra el reglamento es en el centro educativo. Muy Por interesante. ejemplo, para la corrección, ¿se va a permitir o no se va a permitir que los profesores lo utilicen para corregir trabajos, exámenes? ¿Se va a permitir para el acceso? Pensemos que universidades privadas o públicas también, Claro, ¿no? es como lo que ha comentado los bancos, el sesgo, ¿no? Sobre una serie de datos, Lo mismo. conceder o no pues la matrícula o la inscripción a los mmejores, a los que tengan más capacidad, ¿no? Eso sería muy peligroso, claro. Tal cual. De hecho, el reglamento lo pone dentro de la pirámide la clasificación de riesgos como alto riesgo, todo esto. Es Sí. decir, lo equipara a datos de identificación biométrica. Por eso, quiero Claro, ahí decir, se aplica también todo el tema también de control de fronteras, ¿no? ¿No? efectivamente, están en el mismo nivel, para que veamos la importancia de esto por parte de los centros educativos. Sí, 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 que no es poca, que no es poca. Que es, porque es verdad, porque lo que has dicho es interesante eso también por las entidades privadas. Las universidades privadas a la hora de seleccionar, o incluso las públicas que tienen plazas limitadas, Eso en es. las que, bueno, pues pueden utilizar estos rasgos, estos sesgos, perdón, para seleccionar un superalumno, ¿no? A un alumno potencialmente bueno, ¿no? Y claro, dejar fuera a gente que con esa posibilidad puede desclasarse, puede cambiar, porque es así. Me parece muy Claro. interesante. Has comentado que hablamos siempre de ChatGPT, pero tú has dicho, bueno, es uno, pero hay muchas más o hay varias. ¿Cuáles crees tú cuáles son las posibilidades o qué aplicaciones más allá de esta? Porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? ¿Cuál crees tú que se pueden aplicar o se están aplicando en la práctica para Claro. uso educativo? Sí, esa pregunta, Víctor, un poco está relacionada con la anterior que decíamos. Las universidades lo prohíben. Ya, ¿lo prohíbes para qué? Es decir, porque los usos son prácticamente ilimitados. ¿Tiene sentido prohibir que una persona utilice una calculadora en un examen de matemáticas? Pues aquí es lo mismo. ¿Tiene sentido que en vez de tú hacer manualmente en un Word una tabla de 5 páginas que igual a ti te lleva 10, no sé, 2 horas hacer esa tabla bien hecha, ¿no? Porque tienes que ir metiendo el dato mano a mano, en fin. Ahí realmente cuál es el valor añadido humano de pensar, de investigar, es muy poquito, por decir nulo. Y eso, si se das los datos a una herramienta de inteligencia artificial, te lo hace en medio minuto. Entonces, ¿por qué prohibir esa parte, por ejemplo, no? Entonces, te respondo a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los usos? Pues desde resumir, desde incluso que te dé alguna idea de, oye, ideas dentro de este campo, dentro de este ámbito, y en base a ese germen es que tú luego puedes ir desarrollando, ¿no? O incluso ir haciéndote preguntas, la máquina a ti mismo, y tú en base a eso ir desarrollando también una investigación. Quiero decir, ahí dónde está en esto que estoy, ¿no? En esta secuencia que estoy explicando, dónde reside la innovación o el pensamiento. En la máquina, ¿no? Eres tú que, ¿no? Como si tú estás casi hablando con otra persona que te está dando esta conversación, no dando las ideas. Esto es lo mismo. Cosa distinta es que tú cojas y seas tan bruto de poner en el ChatGPT, hazme un artículo sobre esto, pim, pam, pum, y Copias. ¿no? Claro, ahí no. Ahí eso es lo que sí está prohibido, pero además yo creo que conforme vayamos avanzando es inevitable y lo veremos. Se va a ver que está escrito así y ya si alguien te viene con eso le dices, pues mire usted, esto claramente que ha sido escrito por una máquina.
Ya. Mira, y te quería comentar una cosa como experiencia que tienes como funcionario, que está en la administración y también como docente ya en otros centros que estás impartiendo docencia. Yo no sé si tú crees que se está realmente implementando o se está siguiendo la carta digital. La carta digital no tiene un carácter vinculante, sino más bien que es una especie de soft law, ¿no? Salió como, creo que España ha sido de los primeros países, o el primero, ¿no? Que ha establecido esta iniciativa, pero sin embargo, no sé en qué medida esto ha quedado como una especie de agua bueno, de espuma de mar, ¿no? Como un destello o realmente la administración, y por administración entendemos todo, no solamente la administración pública, sino la administración también educativa, pública también, claro, en qué medida está siendo conocida y aplicada. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, me parece muy interesante cómo plantear la pregunta, porque primero es conocida. Es Claro, decir, yo creo que ni siquiera es conocida. claro, Entonces, con eso yo creo que ya te responde a la segunda. ya. Consecuentemente aplicada, pues, mm, pues no. O sea, Porque eh, claro, es que me parece una iniciativa muy interesante, muy novedosa y muy, muy buena. Pero claro, me da la sensación de que queda alguna especie de vitrina ¿no? totalmente. Y que, claro, hace Bueno, falta un mayor conocimiento. partiendo que efectivamente es eso que decíamos, soft law, con los problemas que ello acarrea, pero más allá de eso, yo creo que no se le ha dado la importancia ni la difusión necesaria, ¿no? Hay una carta, por cierto, que antes no comenté, que se está elaborando, que es la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, Qué interesante eso, sí, es sí, interesante. en la administración pública, sí, Carta Pero, Iberoamericana. pero ¿en el marco de la OEA o algún país en concreto? Eh, Em, no, es decir, todo, no, aquí no es en el marco, no, no. Este surge del Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo. y ese centro depende de, Ese ¿sabes? centro, no te sé decir exactamente de quién depende, pero yo creo que es como un conjunto de países que forman de la administración pública. Me parece a mí, sí, es que me parece haber escuchado que creo que son varios países, está Chile dentro y hay varios países de Sudamérica que y me parece haber leído alguna noticia sobre el tema, pero sí que es verdad que es muy novedoso lo que me estás comentando. La Carta Sí, Interamericana, sí. estos son como los centros de, por ejemplo, en nuestro caso, el INAP, los centros que llevan la administración pública en cada uno de estos países, ¿no? Está México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, en fin. Ah, pues qué interesante. Seguramente tendrá un carácter también no vinculante al principio, ¿no? Como de nuevos, Eso es, de eso buenas, es. buenas costumbres, eso era un poco el problema también, ¿no? Creo, también, porque es que todo lo que es soft law, igual también que de empresa y derechos humanos, las directrices, buenas prácticas, al final queda todo en la autorregulación. Y la autorregulación, que es un concepto muy anglosajón, a veces en el mundo latino no da su resultado, ¿no? Digo yo, no sé. Yo eso es lo que veo un poco, ¿no? La Totalmente. regulación, ¿no? Y aparte de ser, como bien dices, ¿no? Pues el soft law, el problema de estas buenas intenciones o estas declaraciones de buenas intenciones es que son demasiado vagas. Es Claro, como, ya, como tú lo lees y es, vale, ¿cómo vamos a conseguir esto, no? Tiene que ya, ser transparente, ya. ¿vale? Bueno, sí, son conceptos jurídicos no indeterminados. Indeterminados. Claro, y eso es muy peligroso, porque claro, el nivel de transparencia, ¿quién lo determina? ¿Cuánto de transparencia? ¿No? Claro, ¿y cómo se determina? ¿Cuáles son las medidas? Claro. Bueno, yo creo que ahí sí es verdad que podrá jugar un papel muy importante después para rellenar esos conceptos jurídicos indeterminados, los conceptos que vaya forjando la jurisprudencia a nivel regional, ¿no? Digo yo, porque cuando se hablamos muchas veces bueno, de eso, de democracia, transparencia, son conceptos que el legislador establece amplio, que el juez tiene que aplicar, pero tiene un carácter hermenéutico la jurisprudencia internacional para ir con, digo yo, es difícil hablar de transparencia cuando, por ejemplo, no se da información o no se publica algo. Entonces, habrá unos mínimos, digo yo, que habrá que ir cumpliendo sobre la base de los estándares que vayan creando, pero bueno, poco a poco. La verdad es que, de hecho, es interesante, bueno, esta charla que ya vamos terminando, porque hay también dos profesores, dos intervinientes en este congreso que van a hablar expresamente del tema. De hecho, una catedrática de Derecho Internacional, María José Cervel, va a hablar también de la aplicación del chat GPT en el tema de las prácticas, la aplicación de las prácticas de Derecho Internacional, ¿no? Cómo hay una serie de experiencias y bueno, en este congreso queríamos un poco poner acento
en la irrupción de las nuevas tecnologías y concretamente de la inteligencia artificial. Porque nueva tecnología es muy amplio. Internet es nueva tecnología, una calculadora es una tecnología, pero la inteligencia artificial es algo distinto. Y sí que nos interesaba mucho saber por dónde van los tiros. Yo creo que nos ha ayudado mucho en eso. Y después ya en los siguientes temas vamos a ir profundizando en su aplicación a humanidades. Hay un profesor que va a hablar sobre su aplicación en la formación el aprendizaje de lenguas extranjeras, que por lo visto está utilizándose muy bien y está teniendo muy buenos resultados. Sí. Y bueno, y otra profesora, ya digo, que lo va a hablar en relación a derecho internacional, ¿no? Pues, Damián, no sé si quieres puntualizar o comentar algo más antes de, yo creo que con esto hemos dado un esbozo, que es lo que pretendíamos en el Congreso. No sé si quieres comentar algo más sobre el tema. Nada, como bien dices, es tan amplio que podemos estar aquí no por mucho tiempo. Así que tampoco es plan de yo aquí daros pues todo, no sé, más bien de tener una visión genérica, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por la intervención, Víctor. Muy bien, pues gracias, Damián. Gracias a todas y a todos por seguir este vídeo. Les pedimos o les pido que os quedéis un momentito. Dentro de unos minutos, de un par de minutos, comenzamos con la siguiente conferencia charla. Gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.